Chicos, hola Lecita, tenemos pruebas de ensayo, ya solamente tenemos pruebas de ensayo. Recuerden por favor chicos que nosotros no entregamos los materiales de un día para otro, nosotros los entregamos los materiales 6 meses antes, más o menos, ¿ya? O sea, estos materiales lo entregó, pues imagínense hace cuánto tiempo, ¿ya? Entonces yo no me acuerdo ni las claves, ni sé tampoco qué es lo que irá a suceder, ¿ya? Pero dadas las circunstancias, chicos, sobre la postergación del examen, entonces es que nos encontramos con un material que tiene dos pruebas de ensayos, porque se entiende, chicos, que de acuerdo con los cálculos, no de acuerdo con la programación, ya estábamos pues en semanas de exámenes de admisión, ¿no es cierto? O sea, el examen de admisión, chicos, yo obviamente no, a nadie le voy a enseñarle a leer, no una clase, 2 clases antes de un examen de admisión, solamente estamos revisando algunas estrategias, estamos revisando por qué se debe marcar una alternativa y no la otra, porque en estas semanas, chicos, porque ya estábamos cerca de la prueba, pues, ¿no? Que para varios de ustedes eran esta semana, ¿no? Este fin de semana. Pero esa es la razón por la cual solamente hay pruebas de ensayo, nada más, solamente pruebas de ensayo para que ustedes trabajen y luego compartan sus respuestas, dentro de las cuales puede haber errores y ahí para eso está el profesor, eso sí, para ayudarte a superar esos errores, que es lo que faltaría en esta parte, ¿no? Entonces estamos pasando a un siguiente ciclo, ¿ya? A un ciclo, digamos, súper especial, ¿no? Un ciclo de emergencia, un ciclo de revanchas, ¿no? Y espero, chicos, que sigamos trabajando, ¿ah? Eso sí, espero, chicos, que sigamos trabajando, es que espero seguir encontrando los saludos de Alexia, de todos ustedes, ¿no es cierto? De Farina, de Alki, de Daisy, los que tienen sobre todo la costumbre de saludar, ¿no? Cuando se está iniciando una clase y lo han demostrado en cada viernes, ¿no? En cada viernes el saludo, el respeto, como debe ser. Alguien que quiera ser profesional, por lo menos que sepa saludar. Entonces espero, chicos, que sigamos trabajando. No vaya a ser que te matriculas en una academia y por 2, 3 semanitas no ingresas, como sé que va a ocurrir, y ya te pongan en tu lista de sus 4.000 ingresantes, ¿no? Espero que sigamos trabajando, ¿ya? Entonces, chicos, a ver, en la primera pregunta nos piden la idea principal del texto, ¿sí? Y recordamos la estrategia, le recordamos porque la hemos usado antes. Recuerden que ustedes van a quedar trabajando solitos durante más o menos 25 minutos o media hora, ¿ya? Entonces recordemos que aquí debe haber conceptos que bien se repiten a lo largo del texto, bien se repiten a lo largo del texto, pero además debemos recordar la siguiente estrategia, ¿no? Que si en el texto se analiza un problema, ¿ya? Si en el texto se analiza un problema y el autor plantea la alternativa de solución, recuerden, la solución va a formar parte de la idea. ¿De qué idea? Principal, ¿no es cierto? Eso es estrategia. Atendemos a los conceptos que se repiten mucho en el texto ¿no es cierto? Si es que se presente la solución para el problema, entonces por ahí debe estar la idea principal, de tal manera que cuando revisemos esas alternativas, nosotros sepamos lo que estamos buscando. Tú sabes que el clavetero o el champero baja las alternativas, es bien gracioso, el clavetero y el champero es graciosísimo, da risa, da risa. El clavetero y el champero no sabe cuál es la idea principal y está buscando lo que no sabe entre las alternativas. Chistoso es el champero clavetero, ¿ya? Ese es chistoso, porque no sabe cuál es la idea principal y ¿qué está buscando, alumno? ¿Ah? La idea principal. Y ahí la idea principal, ¿qué debe decir? No sé, profe, la estoy buscando. Más recontramonce. Así nos ingresa, pues, ¿no? Ustedes sean estratégicos, si hay conceptos que se repiten, y dos, si hay solución para el problema, subrayan, esa es la idea principal. Como ya encontraste la idea principal, ahora sí vas a leer rápidamente las alternativas buscando esa idea principal que podría ser la solución al problema o las palabras que tanto se repiten. Si es que por ahí te quedas con dos alternativas, entonces le pones mayor fuerza analítica en esa parte, ¿ya? ¿Qué me están pidiendo? El sinónimo contextual de transformar. Si no conoces el significado de alguna de estas palabras, tú, a diferencia de los presenciales, tienes acceso al diccionario de la Real Academia. Profe, y si busco transformar, yo soy más vivo, busco transformar, o es súper vivo. No te olvides que lo que vas a hacer es marcar el sinónimo de acuerdo con el contexto oracional.
y no necesariamente el diccionario te va a decir, va a coincidir con el contexto. En la pregunta número 3 no nos ayuda mucho, solamente sabemos que tenemos que colegir a partir del texto, ¿no? Desarrollo textual con la imagen. Así no me hubieran dicho esto, solamente me hubieran dicho de acuerdo con el texto, igualito tengo que incluir la imagen, igualito. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos aquí máquinas de coser, peces, conejos, una gallina, un pollo por acá, ¿no es cierto? Sí, y una mujer dentro de un cubo. Bueno, alguna relación debe tener con el contenido del texto y tal vez con la idea principal, no lo sabemos, tal vez sí. Atención a la pregunta número 4, más bien. La pregunta número 4, dale este tratamiento. Cuando tengas una pregunta con incisos, mi recomendación es que le des un tratamiento así. Mira, mira, me están pidiendo lo que voy a contestar, la alternativa que voy a contestar debe tener relación con el empoderamiento, ¿ya? Dos, dos, debe tener relación con el campo económico. Y tres, debe ser incorrecto. ¿Ya? Entonces, acá puede haber más de una incorrecta con el texto, ¿sí o no? Puede haber más de una incorrecta con relación al texto, más de una incorrecta, pero la que voy a marcar como incorrecta debe ser relacionado con el campo económico y con el empoderamiento, ¿sí? Ahora, ¿en qué nos ayuda esta palabrita empoderamiento? A interpretar mejor la imagen, porque se entiende que aquí, aquí yo veo a una mujer y veo una mujer con cerca a una gallina o pollo, a una máquina de coser, parece un conejito, ¿no es cierto? Entonces, y la veo atrapada, ¿no es cierto? Y la veo atrapada. Y si la veo atrapada quiere decir que no tiene poder, ¿verdad? No tiene el poder social que, por ejemplo, podría tener el varón. Ahora, en términos económicos, que es incorrecto. Cualquiera que vaya a marcar, sí o no, mi querido Alquis, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Cualquiera que vaya a marcar debe estar en relación con esos tres conceptos claves, ¿sí? Hoy Alquis ya se fue, creo, está desarrollando su geometría, su Alquis, o ya se fue Alquis. Ah, ya, ok. Ahora mira, dice así, mira, esa es una pregunta de intra, ¿no? Si el empoderamiento femenino actual volviera a contemplar el activismo político, entonces, chicos, quiere decir que en el contexto de este texto, ¿de cuándo es este texto? No lo sé, pero de cuando haya sido escrito este texto, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que ubicar en la actualidad del texto, ¿verdad? Y entonces dice, si el empoderamiento femenino actual, como dice, volviera a contemplar el activismo político, quiere decir que en la actualidad textual, no la nuestra, sino en la actualidad textual, debe haberse descuidado el activismo político, ¿correcto? Y en la actualidad nuestra, podría volver a contemplarse el activismo político. ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta? Primero, que en la pregunta número 5, que es de intrapolación, es una pregunta que está dándonos un dato del texto. ¿Y cuál es el dato textual? Que el empoderamiento femenino actual no, no considera el activismo político. Dos, que el empoderamiento femenino actual, perdón, que el empoderamiento femenino alguna vez contempló el activismo político, ¿correcto? Porque dice volviera. Y sobre esos dos datos que me da la pregunta, yo tengo que saber qué piensa el autor o la autora sobre tratar el empoderamiento femenino en el campo político. ¿El autor o la autora le da like o le da dislike que se contemple el empoderamiento femenino en el campo político? ¿Le da like, le da dislike, le da green flags, le da red flags, le encanta, le enoja, solamente le enoja, también lo bloquea o de repente le encanta y también lo comparte, ¿no? Y hasta lo comenta. Entonces yo tengo que saber durante la lectura, obligatoriamente, porque la pregunta sí me lo exige, tengo que saber durante la lectura si el autor o la autora le está dando like o dislike a contemplar o considerar el problema del empoderamiento femenino, ¿no es cierto?, dentro del campo político. ¿Ya? ¿Listos? Ahora, lo mismo vas a hacer aquí, lo mismo vas a hacer aquí para estos textos.
Ya, pues te voy a dar los 25 minutos más o menos, o un poquito más, ustedes me dicen ya, profe, listo. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto dialéctico? Bueno, discontinuo no debes decir, ¿ya? Es más, ni siquiera debería decir dialéctico porque la dialéctica es otra cosa. No sé de dónde sacaron el nombre dialéctico, pero no tiene que ver la dialéctica con estos tipos de textos. El Ministerio de Educación desde mucho tiempo, cuando ponía este tipo de textos en sus libros del colegio, no tampoco pues le llamaba erróneamente dialéctico, como lo hace la PRE o como lo titularon en San Marcos, ¿ya? Entonces hay que estar atentos a la idea principal. Ojo, piojo. Ojo, piojo. Hey, piojito, escúchame. Tilín, bichota, escúchame. Ojito. No es discontinuo, pues, porque no hay ninguna imagen, pues las líneas son continuas, las oraciones son continuas. Si fuera con imagen, ya es discontinuo, pues, ¿no? Porque la imagen es parte del texto. Entonces, por eso no es discontinuo. Ahora, siguiente, ojito, piojito. Si vas a marcar, cuando marques la alternativa, ten en cuenta que los dos textos tienen que estar hablando sobre lo que estás marcando, ¿ah? Los dos textos, los dos. No vayas a marcar aquella alternativa que solo coincide con uno de los textos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me estás escuchando, Tilín? Aquí ya se fueron los tilines ya. ¡Hala! Ya, yo también me voy entonces, chicos. Ah, ya, bueno, al menos Sofía, ya, una bichotita siquiera me está escuchando. Los tilines ya se fueron. Siguiente, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer aquí, cuál es el sentido de asequible y qué implica derivar uno en cada texto. Estas preguntitas se pueden contestar sin terminar toda la lectura. ¿Sí? Se infiere del texto B, qué chévere, no tengo que leer los dos textos, el plástico en la naturaleza. En las clases presenciales de ayer se han equivocado bastante en estas dos preguntas. En esa de acá, por eso yo cuando entro a las clases con ustedes, la ventaja que tienen ustedes es que ya sé cómo han respondido, ¿no? Los chicos, otros alumnos, y por eso es que ya en mi clase ya la dirijo para dándote las recomendaciones para que no cometas el mismo error, ¿ya? Entonces te dije sobre lo que vayas a marcar, los dos textos tienen que estar hablando de eso, los dos, no uno de ellos. Te lo estoy repitiendo varias veces para que no te equivoques. Varias veces te he repetido que si aquí hay problema-solución, la solución la incluyas en la idea principal. Te lo he repetido varias veces, Tilín, bichota. Y aquí, mira, en esta pregunta también se equivocan bastante, pero se equivocan por marcar una idea, una alternativa que colma o que llena la subjetividad del alumno. Pero el texto no dice que necesariamente eso sea así. El alumno cree que es así. El postulante cree que es así y marca la alternativa incorrecta, perdón, creyendo que es así, suponiendo que es así. Lo supone, pero no se infiere, porque si se infiriese, entonces alguna parte del texto, o la A o la B, algo que alguno de los dos textos lo va a relacionar al plástico con la naturaleza, ¿ya? Mira, ve, protección ambiental, bueno, se relaciona con naturaleza. Por acá, desecho, esto también se va a relacionar con la naturaleza porque habla de mar, desiertos, etcétera. ¿Ya? Entonces, alguno de los dos textos, pero en este caso el texto B, en este caso el texto B, o sea, nos va a interesar esta parte de acá, ¿no? Esto, de acuerdo con el texto B, vamos a inferir qué es lo que pasa con el plástico en la naturaleza. Pero si vas a cometer el mismo error que lo cometieron varios chicos ayer, entonces vas a marcar una alternativa colmada de subjetividad, lo que tú crees, lo que tú crees que puede pasar, un supuesto, pero no, si es un error, no tiene, si cometes el mismo error que cometieron algunos chicos ayer, entonces te vas a dar cuenta que el texto B no tiene ninguna justificación para esa alternativa, por lo tanto, no es la respuesta, ¿ya? Número 9. Mira esta pregunta, y de esto ya te he hablado antes. Mira, resulta incompatible con el texto en general. Entonces te están pidiendo los textos A, B, sostener que ambos autores divergen en cuanto a la utilidad del plástico. Dime, por favor, rápidamente, ¿nos están pidiendo lo incompatible o no? Dime chi o ño, pero rápido, por favor.
Me están pidiendo chi o ño. Si no me contestas, me voy. Me voy. Chi o ño. Me están pidiendo lo incompatible. Chi o ño. ño. Muy bien. ño me están pidiendo lo incompatible. ño. Me están pidiendo, me están preguntando por la justificación de la incompatibilidad. Eso me están preguntando. Me están pidiendo que justifique por qué es incompatible esto que está aquí. O sea que esto es falso. Esta idea es falsa. ¿Ya? Sí, sí, falsa, aunque te duela. Sí, yo sé que te hace recordar a alguien. Yo sé que te haces recordar la palabra falsa a alguien. ¿Ya? Bien, esto es falso. Me están pidiendo por qué es falso. ¿Ya? Ahora, fíjate por favor la pregunta. Esto es para que te acuerdes de algo que te he dicho varias veces. Dice así, ambos autores divergen en cuanto a la utilidad del plástico. Si esto es falso, entonces, dime cuál es el antónimo de divergir. Dime, por favor, cuál es el antónimo de divergir con la misma, converger. Muy bien, converger. Entonces quiere decir que ambos autores sí convergen en cuanto a la utilidad del plástico, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que en alguna parte del texto, esa pregunta es que ya está casi contestada, en alguna parte del texto, ambos autores van a coincidir, ¿no es cierto? Van a coincidir en que el plástico es útil. Ambos autores, ¿correcto? Ahora escúchame, Tilín y Bichota. Cuando tú escúchame, te estoy viendo, estás distraído hace rato. Escúchame, te estoy viendo. Sí, te estoy viendo. Y después te voy a explicar cómo hago para verte. Te estoy viendo si estoy con la cámara apagada. Hace rato distraído. Escúchame. Mira, campeón. Mira, Tilín. Mira, bichota. Cuando tú leas el texto B, siempre que tú leas el texto B y llegas a la parte final del texto B en en cualquier, hoy, mañana, pasado, el día del examen, qué sé yo, ¿ya? Cuando leas el texto B, ¿ya? Identifica si hay alguna parte que coincida con el texto A. Porque si no te das cuenta qué parte del texto B coincide con la A y te hacen alguna pregunta por punto de coincidencia y no has identificado el punto de coincidencia, ¿sabes lo que vas a tener que hacer? ¿Sabes qué vas a tener que hacer para contestar esa pregunta? Vas a tener que leer otra vez los dos textos para comparar, porque nosotros no lo memorizamos, porque vas a tener que comparar qué partecita del texto B coincide con qué partecita del texto A. Como no queremos que eso pase, porque tienes que ganar tiempo, tienes solamente una hora para esos 600 puntos que los tienes que obtener sí o sí, ¿ya? Entonces, quiere decir que debes hacerte un hábito. Y uno de esos hábitos que debes hacerte es el de buscar los puntos de coincidencia, así como buscar punto de discrepancia, o por lo menos cuál es el punto sobre el cual hablan los dos textos. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque hay algunos exámenes de admisión donde los textos A y B no tienen puntos de discrepancia. Los dos hablan del mismo tema, pero no discrepan, al contrario, se complementan. ¿Ya? En este caso no es así. Y mira, a veces ayuda la fuente, ¿ya? 10 razones a favor del uso de plásticos que todos deberían conocer. 10 razones a favor del uso de plástico, ¿ya? Y mira, entonces aquí el texto A le está dando like al uso de plástico y el texto B de repente, a ver, el texto B de repente de repente el texto B no contradice. A ver, ¿qué dice? Buenas razones para no usar plástico. En este caso ayudó, no siempre será así. Lo más probable que en el examen no sea así, pero si por si acaso se chispotea, entonces, entonces atendamos también al pie de página, ¿ya? Ahora, el hecho de que el autor del texto B le dé dislike a usar plástico y el autor del texto A le da like, no quiere decir que no tengan puntos de coincidencia, ¿sí o no? Además, la propia pregunta número 9 ya nos advierte que hay un punto de coincidencia, ¿correcto?
ya nos advierte. Es falso decir que divergen, es falso. Más bien en algo convergen y lo vamos a buscar. Si los plásticos dejaran de tener cualidades nocivas, a ver, según esta pregunta, dime, dime, a ver, según esta pregunta, si los plásticos dejaran de tener cualidades nocivas, perjudiciales, dime, esta pregunta, ¿le está dando like o dislike a qué texto? ¿A qué texto le da like? ¿A qué texto le da dislike? A ver, ¿a quién podría estar dándole like ese texto? ¿A quién le podría estar dando dislike? ¿Al A o al B? Esa pregunta, perdón, la pregunta. Si los plásticos dejaran de tener cualidades nocivas, si dejaran de tener, o sea, si no fuera perjudicial, ¿a qué texto le está dando like? ¿A- ¿Al A o al B? Ah, sus chicos están aburridos, o sea, hoy están aburridos. Ya, los dejo entonces, los dejo. Acuérdate que el texto B es el que dice buenas razones para no usar plástico, ¿no es cierto? Como dice sol, ¿ya? Solcito, solcito, entra por la ventanita, dándonos un poco de calorcito, que se siente mucho frío por acá. Le está dando like al texto B. Buenas razones para no usar el plástico, ¿no? Ahora, si dice buenas razones, pues vamos a ver si es cierto, ¿ya? Buenas razones para no usar plástico, eso quiere decir que el texto B le está dando dislike a usar plástico, ¿sí o no? Entonces, si los plásticos dejaran de tener cualidades nocivas, si dejaran de tener cualidades nocivas, entonces le está dando dislike al texto B, ¿no? Y le está dando like al texto A. Porque si no tiene cualidades nocivas, entonces no tiene cualidades perjudiciales, ¿correcto? Y si no tiene cualidades perjudiciales, entonces se está oponiendo al texto B, porque el texto B considera que hay razones para no usar plástico e indirectamente le está dando like al texto A, porque en el texto A sí hay razones para usar plástico, ¿ya? Y bueno, esto les doy los 25 minutos a partir de ahora, me dan sus respuestas y pasamos a la pruebita de ensayo 2, ¿ya? Bueno, chicos, se lee primero estas 5 preguntas y se contesta, ¿no? Una vez que terminas con esto, recién lees estas 5 preguntas, ¿no? Yo lo he leído todo junto porque no es que te voy a dejar que trabajes solito, ¿no? Para que tengas en cuenta cómo debes actuar cuando estás leyendo los textos, ¿no? Se analizan las preguntas y todo rápidamente. Lectura de preguntas debe tomar un tiempo promedio de 10 a 12 segundos.
Un momento voy a dejar de compartir, ustedes sigan trabajando con su material, ¿ya?
Chicos, me escriben en el chat, sí que ya terminaron para ir revisando.
Chicos, ya terminaron, revisamos respuestas. Nadie contesta. ¿Qué hago? Adivino. Bueno, siguen sin contestar. Chicos, ya pasó media hora, pues no más de media hora. No va a tener tiempo para el segundo texto, ¿ah? Para el segundo prueba de ensayo. Bueno, para la primera pregunta, alumnos, les indicaba de que frente a un problema, el autor plantea una solución, entonces la solución incluye en la idea principal. Y no vayan pues a las alternativas si no tienes la idea principal, ¿no es cierto? Y justamente esa idea principal aparece aquí al final. Dice, en ese sentido, es tiempo de cambiar el discurso del empoderamiento. ¿Y qué es lo que sugiere, el autor? Es tiempo de cambiar el discurso del empoderamiento. Si dice es tiempo de cambiar el discurso, quiere decir entonces de que el que se les haya regalado dinero, que se le haya regalado pollos, porque se pueden criar cerca a la casa y con eso hay un estereotipo. El estereotipo es que la mujer debe estar en casa, el hecho que se le haya entonces regalado dinero, el hecho que se le haya regalado pollos, ¿verdad? Dice así, ahora bien, si los pollos no son tu herramienta preferida, ¿no? Puedes optar por esta empresa que con los $390 te entregará a una mujer esto en África. Dice, una canasta empresarial que incluye conejos, peces jóvenes y gusanos de seda, ¿no? Para que se haga una, una empresa, ¿no? Y bueno, también pues máquinas de coser, ¿no? Entonces, estos que nosotros vemos a la imagen no han liberado a la mujer y todos estos son apoyos económicos, ¿correcto? Por eso que el autor dice, es hora de cambiar el discurso. Los programas de las organizaciones para el desarrollo, ¿qué deben hacer? Dice, deben evaluarse con base en su capacidad de permitir a las mujeres aumentar su potencial para la movilización política, ¿no? Dice, de modo que, consecuencia, puedan generar una equidad de género sostenible. Entonces, esto es lo que se quiere lograr, que haya equidad de género. Profe, ¿y eso quiere decir que el autor da a entender que no ha servido de nada, ¿no es cierto?, los programas económicos? No, no da a entender eso. Lo que él da a entender es que no ha sido suficiente para lograr una equidad de género sostenible, o sea, que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces la crítica y el cuestionamiento va por ahí. No quiere decir que de ninguna manera no ha servido para nada el apoyo económico, no dice eso el autor ni da a entender eso, simplemente de que esto no ha generado la equidad de género sostenible que más bien se quisiera alcanzar, ¿no? Y para ello es hora de cambiar, ¿no?
Dice, debe evaluarse con su capacidad de permitir a las mujeres aumentar su potencial para la movilización política. Ahora, esto ya se había hecho antes. ¿Por qué? Porque acá dice, eh, a ver, por acá, esto ya se había hecho antes, mire, a mediados de los 80 las feministas comprendían el empoderamiento como como la tarea de transformar la subordinación de género, orientándola a la eliminación de las estructuras opresoras y la movilización política colectiva. O sea, esto ya se había hecho en los años 80, por eso que hay una preguntita que dice, ¿y si se volviera a hacer? Y justamente si se volviera a hacer, entonces coincidiría con la postura del autor, ¿correcto? O de la autora, coincidiría con su idea principal, que es el de tratar estos temas, ¿no es cierto?, políticamente para que sean las estructuras opresoras del género femenino las que tengan que esto eliminarse, ¿no? Pero esto ya había ocurrido en los 80. Si aquí está la idea principal, esta la encuentro en la alternativa D. Esta se encuentra en la alternativa D. Y seguramente, si me hiciste caso, contestaste correctamente. El empoderamiento de mujeres en países subdesarrollados. Sí, pues, porque habla de África y habla también habla por ahí, también habla de países, bueno, por ahí está, ¿no? De países, pues, en vías de desarrollo, algo así dice, ¿no? Para referirse eufemísticamente, ¿no? A los países subdesarrollados, porque finalmente es un eufemismo, ¿no? Porque todavía es un camino para llegar a un lugar, pero si permaneces todo el tiempo en vía de desarrollo y solamente en la vía de desarrollo y no alcanzas el desarrollo, entonces solamente es un eufemismo decir países en vía de desarrollo por no decir países pobres, ¿no? Debe fomentar, dice, debe fomentar en la mujer la actitud política a fin, bueno, este a fin debe estar separado, acá está junto, ¿no? A fin separado que con el fin de garantizar la sostenibilidad y equidad de género. La pregunta número dos, la respuesta es revertir. Trocar significa intercambiar, ya lo has buscado. Acá no se trata de intercambiar, profe, pero yo he buscado que revertir es que vuelva a su punto original, me decían ayer. Revertir es que vuelva a su punto inicial, o sea, que cambie, pero cambie regresando al punto inicial. Lo que sucede es que eso dice el diccionario y solamente dice eso. Pero la forma como se utiliza la palabra revertir es para referirse a que algo debe de cambiar para mejorarlo. Cuando tú reviertes una situación es porque cambia la situación y cambia la situación para mejorarla porque se puede cambiar para empeorarla. Eso es así como se utiliza el profe, pero el diccionario no lo dice, sí, pero para eso tienes un profe que estudia mucho y que sabe un poquito de todo lo que debería, de lo que podríamos todavía saber. En la pregunta número 3, ¿no? La alternativa E, los proyectos de empoderamiento basados en donaciones son inútiles o infructuosos, ¿no? Aquí vemos en la imagen, ¿no es cierto? La mujer atrapada en un cubo, quisiera salir, ¿no? Por la mano, por la posición de sus manos, pareciera que quiere salir de ese cubo, quiere liberarse, ¿no es cierto? A pesar de que está recibiendo donaciones, ¿no? Claro, porque las donaciones, según el texto, no son suficientes para alcanzar la equidad de género sostenible. Eh, pregunta número cuatro. Pregunta número cuatro. Aquí en la pregunta número cuatro, ¿no? Sobre el empoderamiento en términos económicos, que es incorrecto, que data desde la década de los 80. Lo acabo de leer porque en los 80, ¿no? En los 80, la mujer más bien entendía, ¿no? Entendía que la subordinación de género se podía eliminar con movilizaciones políticas, ¿verdad? Destrozando esas estructuras opresoras, ¿no? Entonces es falso decir que en lo económico date la década de los 80. En la década de los 80 se enfrentó el tema de modo político, no económico. Eso es lo incorrecto. Y si el empoderamiento femenino volviera a contemplar el activismo político, bueno, para el autor o la autora eso sería positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si es positivo, entonces podría ocurrir algo positivo también, como es
eliminar las estructuras de inequidad de género. Aquí en esta preguntita que está acá, tenemos como respuesta la alternativa A. Sí, existen dos posiciones en cuanto pata de cuy, hasta que llegó ahí mi vista. Llegó mi mirada solamente hasta ahí y no tenemos mucho tiempo en el examen. Dice, existen dos posiciones en cuanto a la toxicidad del plástico. Y yo te dije, si vas a marcar algo, marca aquello sobre lo cual hayan hablado los dos. Y el primer texto no habla de toxicidad del plástico en ningún momento. El primer texto solamente da ventajas del uso del plástico. En ningún momento habla de desventajas. Así que al no hablar de desventajas, no habla de toxicidad. No es que el texto A no crea que no hayan desventajas. No es que el texto A no crea que el plástico puede ser perjudicial. Solamente el texto A da ventajas. Eso no quiere decir de que el texto A ignore que haya desventajas. Simplemente no los menciona. Y como no menciona ninguna ventaja, tampoco menciona lo de la toxicidad. Entonces, mi vista llega hasta ahí nomás. No sigo leyendo porque no tengo tiempo. Y ahí está el texto A, los beneficios socioeconómicos del uso de plástico. Ahí está el texto A, ¿no es cierto? Aquí el texto A. Y luego viene el texto B aquí. Se ven opacados por los perjuicios ambientales que tiene por sus severos efectos tóxicos y contaminantes. Ahí sí está el texto B. Segundo renglón es el texto B. Siguiente, preguntita número 7. Bueno, no sé, chicos, si estarán contestando bien o no. Hace ya varias semanas se han puesto en modo no participo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, de esto yo les hablaba hace rato de la pregunta número 8, ¿ya? Y en la pregunta número 8, la alternativa A es la que marcaron muchos en la clase presencial. Dice, es menos tóxico cuando todavía tiene vida útil. O sea, cuando todavía tiene vida útil es menos tóxico. Y eso yo no lo puedo saber. Yo sé que en la naturaleza, yo sé que en la naturaleza se convierte, mira, acá está desecho. El plástico se tira cuando se le acaba la vida útil, ¿correcto? Generando basura. Listo. Yo sé que genera basura. Una cantidad de esta cabe en el mar, otra en los desiertos, ¿sí? Y acá dice, es menos tóxico cuando todavía tiene vida útil. O sea, ¿por qué sería menos tóxico? Sería menos tóxico cuando tiene vida útil. O sea, cuando tiene vida útil es porque las personas la están utilizando. Ya, y ahí es menos tóxico el plástico porque yo no lo puedo saber. Tal vez lo pueda suponer, pero con el texto no lo puedo saber. Lo que sí puedo inferir es esta alternativa. ¿Y cómo puedo inferir esta alternativa? Porque aquí hay una pregunta retórica. Las preguntas retóricas no exigen una respuesta, exigen más bien una reflexión y muchas de ellas tienen sus respuestas en la propia pregunta. ¿Cuánto ingieres tú sin darte cuenta? Esa pregunta implica que necesariamente nosotros ingerimos plástico. Claro, ¿y por qué sin darnos cuenta? Porque comemos pescado y los pescados ingieren más de 12 toneladas de plástico al año. Entonces, quiere decir de que si el pescadito consume plástico y yo me consumo el pescadito, no, o el pez, mejor dicho, el pez consume plástico y yo me lo consumo al pez cuando ya está hecho un pescadito, entonces estoy formando parte de la cadena trófica. Y aquí, bueno, ¿cómo se llama? Hice la observación antes que empiecen a leer y ahí está, pues. ¿Por qué divergen en cuanto a la utilidad del plástico? Porque ambos creen que es útil, pues. Profe, ¿el texto ve dónde cree que es útil? Cuando dice aquí, los productos plásticos son muy prácticos en sus aplicaciones. Entonces, si son muy prácticos en sus aplicaciones, entonces son útiles. Profe, pero siga leyendo, ¿no? Si sigo leyendo, entro a la idea principal del texto B. Entro a la idea principal del texto B y a mí no me están no me están preguntando por la idea principal del texto B o cuál no es la idea principal, ¿no es cierto?
A mí solamente me están preguntando por punto de coincidencia. El punto de coincidencia es que para el texto B los productos prácticos son muy prácticos, sus aplicaciones, entonces son útiles. Profe, pero acá en el texto A no dice que son útiles. Con todo lo que uno lee, ¿cómo no va a entender que son útiles, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Y dice, si los prácticos dejaran de tener cualidades nocivas o perjudiciales, entonces seguramente A va a apoyar al texto A, ¿no es cierto? Va a apoyar el texto A y va a divergir del texto B. Y aquí la respuesta es esta de acá, ¿ya? ¿Por qué no puede ser la A? Dice, sean consumidos provechosamente por todos, todos cuantificador universal. O sea, ¿por qué todas las personas van a sacar, todos son todos, ¿ah? Los niños, los ancianos, las mujeres, las mujeres jóvenes y también las mujeres adultas y los hombres también, ¿no? Esos son todos. Se han consumido, dice, provechosamente. De repente todos consumimos plástico, pero no pero no lo sé con el texto, ¿no? De repente todos usamos plástico, pero con el texto no lo sé. Atención a este otro cuantificador universal que está en la alternativa B, ¿no? Dejen de representar un problema en absoluto, o sea, no va a haber ningún problema. Pero, profe, si ya no tiene cualidades nocivas, bueno, si yo uso el plástico, si uso el plástico, seguramente lo voy a usar hasta un determinado momento, ¿verdad? ¿Correcto? No voy a usar la misma bolsita de plástico para siempre. Cuando ya esa bolsita de plástico no la use, ¿dónde va a terminar? En la basura. Van a llegar los señores de la limpieza, así se llaman a los señores, ¿no es cierto?, que recogen la basura en las calles. Algunos lo dicen, les dicen los señores de la basura. Yo digo que no son de la basura, son de la limpieza, pues son los que limpian, nosotros somos los que ensuciamos. Y ellos se van a llevar esa basura. ¿A dónde lo llevarán? Algún relleno sanitario a lo mejor, y ahí estarán, y ahí estarán los plásticos, ¿no es cierto?, contribuyendo con el calentamiento global. Su consumo ya no genere, y aquí mira otro cuantificador universal, mira, en la alternativa C, su consumo ya no genere ninguna dificultad. No, sí, sí, todavía puede generar la acumulación de basura. Acá, otro cuantificador universal. Mira, todos los argumentos del texto B sean rebatidos. No, todos no. Todos no. ¿Por qué? Porque ya la persona no le da vida útil al plástico, pero ellos van a parar en el mar, en los desechos. O sea, se convierte en basura. Y esa es una de las desventajas. Esta es la siguiente pruebita. Este es la siguiente pruebita de ensayo. De verdad que me parece un texto fenomenal, un texto genial. No porque esté de acuerdo, no porque esté de acuerdo, pero me gusta leer, me gusta investigar y me gusta saber cómo piensan otros para poder comprender mejor al mundo que tiene tantas personas con pensamientos tan diferentes. Puedo interpretar las conductas y no hacerme hígado por quienes no piensan como yo, gracias a que la lectura me permite entender mejor el comportamiento de las personas, me permite entender mejor las ideas de las personas, me permite entender mejor que mi verdad es solo mi verdad y no es la verdad, y no es la verdad, es mi verdad y no es la verdad general universal, que no existe una verdad universal, y eso me hace más tolerante hacia los demás. Y al ser más tolerante, me alejo del dogmatismo y la ortodoxia, que son más bien males que frustran la inteligencia y el pensamiento humano. Entonces, chicos, bueno, tenemos 10 minutos. Al final solamente daré las alternativas. Hay casi ninguna participación, pero así estamos, ¿ya? 10 minutos para la lectura del texto 1.
Bueno, alumnos, tal vez hayan contestado algunas preguntas. Eh, Hay algunos conceptos que se repiten constantemente aquí y eso nos permite identificar la idea principal. En, en ese caso que me están pidiendo lo incompatible con la idea principal del texto. Entonces, como se leen las preguntas primero, teníamos que identificar la idea principal. Ahora, hay más de una idea incompatible aquí. La B, la C, por ejemplo, son ideas incompatibles. Pero, eh, pero esto hay que tener cuidado con este cuantificador universal, ¿ya? Pero me piden la idea incompatible con la idea principal. Y esa es la alternativa E. La pregunta número 2 es una consulta sobre turbación. Y aquí la turbación de Adán y Eva se nota en estos rostros. Fíjense, la imagen de quien sería Adán tiene vergüenza. Y tiene vergüenza porque sus genitales son visibles, ¿no? Entonces, hay que suponer que el punto importante del relato es transmitirnos la turbación de Adán porque sus genitales eran visibles. Bueno, la turbación que vendría a ser, pues, la vergüenza, ¿no es cierto? La angustia, la excesiva preocupación al notarse separado uno de otro porque tienen genitales visibles y ahora son conscientes, así siempre lo tuvieron, pero ahora son conscientes de aquello y que son diferentes y por tanto están separados. Lo contrario es que se sienta sosiego o calma. Otra pregunta, todas son preguntas por incompatibilidad, son preguntas por incompatibilidad para ejercitarnos en este tipo de trabajo y la respuesta es la alternativa E. La respuesta es la alternativa E. Si es que no eso sale de la última parte del texto, la conciencia y la separación humana, sin la reunión por el amor, es la fuente de la vergüenza. Ya esto, si no han terminado, pueden anotar aparte. Eh, Alternativa A, ya, alternativa A, y aquí otra idea incompatible, es otra vez la alternativa E y sale de la misma última zona del texto. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta donde hemos llegado.